Muy buenos días a todos. Qué bueno en esta mañana poder verles una vez más a cada uno de ustedes. Y sepan, hermanos, que dice la palabra que hay un contentamiento en el corazón de Dios cuando sus hijos, aquellos que le amamos, que confiamos en Él. La forma más práctica de expresar nuestro amor a Dios es confiando, ¿no? Y cuando hay corazones confían, y más hermoso aún cuando entendemos qué es lo que Dios desea cuando nos dice que debemos congregarnos, ¿no? Dice que cuando estamos juntos Él derrama sobre su iglesia bendición y vida eterna, ¿no? Entonces hay que disfrutar. El domingo es un domingo, no es para que nosotros tengamos que soportar, aguantar un domingo más, tengo que ir a la iglesia. No vamos a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos? Nos congregamos, ¿no? El término correcto, no es decir, voy a la iglesia, no. Voy al templo, voy al club, voy a congregar, pero tú eres la iglesia, ¿no? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tampoco es correcto decir mi iglesia, te invito a mi iglesia, ¿ok? Porque la iglesia es de Cristo. Te invito a ser parte de la familia de Cristo, a congregar con nosotros, ¿no? Y eso es algo muy, muy hermoso que sucede cuando nos juntamos. Yo decía no hace mucho que aquí, en este momento, en esta mañana, cuando adoramos a Dios y entramos en esa alabanza, que no es otra cosa que una ofrenda de gratitud a Dios, por reconocerle de su gran amor, decía que ¿cómo es, no? Dios nos ve a todos como hijos. Y aquí, padres e hijos, nietos, abuelos, se convierten en hermanos. Increíble, ¿no? Qué hermoso, porque ahora ya no somos todos, estamos diferenciándonos, sino que todos somos hermanos en Cristo, una familia en Cristo. No porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado hablando, y voy a tratar de ser rápido esta mañana. Me he propuesto a hacerlo más rápido. Qué increíble, porque cuando yo preparo el tiempo de predicación, cuando tengo que hablar más, me es más fácil, pero cuando tengo que reducir el mensaje, me demoro más. Debería ser al revés, ¿no? Pero en realidad no, porque tengo que tratar de sacar la esencia total de lo que quiero decir sin dejar nada al aire, porque es importante. Ya hemos dicho que si yo digo la verdad y no la digo completa, se convierte en una mentira. Entonces, por eso que a veces es complicado, ¿no?, llegar a un punto que uno quiere. Y estábamos hablando acerca del séptimo mandamiento según la ley dada a Moisés, donde habíamos visto que había una interpretación acerca de los rabinos, fariseos y escribas, que habían sido enseñados también al pueblo judío de aquel tiempo. Sin embargo, Jesús va a poner va a sacar a relucir que esa interpretación era inexacta. Inexacta, ¿por qué? Porque tenía una parte de verdad, pero no era toda la verdad. Entonces habíamos contextualizado cómo habían interpretado ellos y cómo interpretaba Jesús. Pero antes de continuar, yo le dije la semana pasada que sería bueno que entendamos primeramente, antes de entender qué es el adulterio, tendríamos que entender qué es el matrimonio. Porque automáticamente Jesús, después que habla del adulterio, Él va a hablar del divorcio. Entonces, para también saber qué es el divorcio a los ojos de Dios y a la interpretación de Jesús, entonces tendremos que saber también qué es el matrimonio, ¿no es cierto? Antes de saber qué es el adulterio, ¿qué tan importante es el matrimonio? Y quiero comenzar con una historia a ver qué piensan ustedes. Había una pareja en México quienes afirmaban que habían establecido su matrimonio sobre un cimiento súper sólido, ¿ok?
Este era un acuerdo prenupcial de 16 páginas. O sea, ellos habían dicho, vamos a hacer que nuestro matrimonio triunfe. Para eso vamos a agarrar hoja y papel y vamos a poner todos algunos requerimientos y algunos cimientos sólidos sobre lo que vamos a caminar en el matrimonio, ¿no? Entonces, en estas 16 páginas ellos habían expresado a detalle cada cosa que probablemente saldría mal. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Tomando la precaución de que no fracasar en ninguno de estos. Entonces pusieron estas reglas, ¿ya? Entonces, una de las reglas era con qué frecuencia tendrían relaciones, por ejemplo. Otra regla era para esto, el tipo de gasolina que iban a comprar, ¿no? Para los que tienen carro saben que a veces es un problema eso, ¿no? No, yo te dije que compraras allá, no, pues que yo compro allá porque a veces hasta eso se vuelve un problema. ¿Con qué frecuencia tendrían esto, no? Y el tipo de gasolina. Ahora, los turnos de quién lavaría la ropita. Eso también a veces parece, pero anotan, ¿no? Y ellos van anotando para evitarnos ciertos problemas. Mejor hagamos para no tener esos problemas, ¿ok? Y también de vez en cuando, ¿quién cuidaría y limpiaría el jardín? Los quehaceres de la casa, como la limpieza y la cocina y el lavado de los servicios. Otro problemita, el lavado de los servicios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos peleado con nuestras esposas, los que estamos casados, por cositas? ¿No? Pero ellos habían hecho esta lista para evitar y para que su matrimonio pues no tuviera ninguno de estos problemas. Entonces, una regla más decía que al acostarse nada quedaría en desorden. Siempre todo estaría en su sitio. Y por último, que el tanque debía permanecer a la mitad, jamás menos de la mitad. Una de las reglas. No debe bajar, etcétera, etcétera, porque tenían que llenar las 16, ¿no es cierto? Entonces, un cimiento sólido para un matrimonio es tal vez una garantía de éxito, ¿sí o no? O sea, si bien es cierto, yo puedo de repente poner y hacer unas ciertas reglas prenupciales para evitar a futuro tener problemas, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas tienen el concepto, hermanos, de que un matrimonio será duradero y feliz si estos permanecen enamorados y pueden cumplir todas las reglas. ¿Está bien? Si permanecen enamorados y pueden cumplir todas las reglas, este matrimonio tiene futuro, ¿no? Si tan solo, y más bien, si tan solo se amaran el uno al otro, ¿ustedes creen que sería necesario poner reglas? Entonces, ¿qué tan necesario puede ser poner reglas y permanecer enamorados? Cuando lo único que se necesita para tener un matrimonio exitoso es amarse el uno al otro. Eso no sería necesario entonces las reglas para una convivencia. ¿Sí o no? Porque puedes poner todas las reglas del mundo que quieras, pero si no amas, jamás podrás tener éxito en tu matrimonio. Entonces, vamos a irnos metiendo porque he visto varias cosas y me parece, bueno, he tratado, como les digo, de resumir todo, pero vamos a hablar también, quiero compartir con ustedes, a ver, hay una encuesta a los niños. ¿Qué opinan ellos acerca del amor y de estar enamorado? Y se les preguntó, por ejemplo, ¿cómo se sabe que dos personas están enamoradas? Este es de niños de 4 a 8 años, ¿ya? Esa es la encuesta. Uno dice, cuando una persona es besada por primera vez, se cae y no se levanta hasta después de una hora. Así dicen estos niños que se sabe que uno está enamorado. También se les preguntó, ¿cómo nace el amor entre algunas personas? Un niño dijo, una persona que tiene pecas encuentra otra persona que tiene pecas
entonces así nace el amor, por ciertas características y rasgos físicos, ¿no? Ese es el pensamiento de los niños. ¿Cómo piensan los niños acerca de esto? Otra niña respondió: creo que tiene que ver de cómo hueles, por el olor, ¿no?, de las personas. O sea, si su olor es agradable, entonces dice que te puedes enamorar. Otro niño respondió: creo que es algo como que te disparan una flecha. Me imagino que al comienzo duele, pero después se pasa, ¿no? Clásico Cupido, ¿no? De la flechita. Ay, me dio en el corazón, ¿no? Por eso el niño dice que es como si te tiraran una flecha. También se le preguntó: ¿cómo crees que es estar enamorado? Un niño dijo: es como una avalancha, debes correr por tu vida. Es chistoso lo que dicen. Se le preguntó también qué tan importante es el enamorarse. Una niña contestó que no era tan importante, ya que para ella tenía bastante con el 4º grado. Se les pidió que dijeran cómo podrían asegurar que pudieran permanecer una pareja enamorados. Un niño dijo que le diga que es dueño de muchas dulcerías. Otro niño respondió: llevarla a comer y asegurarte que coma lo que le gusta. Se le preguntó también: ¿cómo sabes que dos adultos que están en un restaurante están enamorados? Un niño respondió: si el hombre paga la cuenta es que está enamorado. Otro niño respondió que si se miran fijamente hasta que su comida se enfríe es porque están enamorados. También se les preguntó cómo hacer para que el amor dure. Uno de ellos dijo: pasar el mayor tiempo con ella en lugar de ir a trabajar. Otro niño respondió: que no se te olvide el nombre de tu esposa. Y otro niño más dijo: besa bien, y eso podría hacerla olvidar de que no cumpliste tus promesas. Divertido escuchar lo que piensan los niños, ¿no? Porque es nada más lo que ellos ven. Y lo traducen, todo lo que ellos absorben acerca de lo que es el amor y el enamoramiento, surge de lo que ven en sus padres, surge de lo que ven en su entorno y en lo que ven en la televisión y en lo que le permitamos ver, ¿no es cierto? De ahí surge toda una fantasía cuando la niña dice que te dan un beso y te duermes una hora, ¿no? Pero la verdad, no creo que nosotros como adultos podamos definir esto de otra manera. Hacer que un matrimonio tenga éxito, hacer que funcione, no es fácil. Y veremos que a pesar de que los índices de divorcio y convivencia son muy altos, escuchen, el 96% de los hombres y el 94% de las mujeres van a decir: sí, acepto. Van a estar dispuestos a casarse. Y después de algún tiempo van a decir: no acepto, y terminarán divorciados. Mucha gente anhela casarse, anhela esto. Ahora, de alguna forma no nos sorprende, ¿no es cierto? Estamos tan acostumbrados en este tiempo y en nuestra cultura a ver divorcios que es algo común y predecible, ¿no? Ya cuando vemos, ya podemos darnos cuenta si las parejas durarán o no. Ya es algo común ver que las parejas se divorcian, ¿no? Entonces vamos a ver los siguientes versículos, lo que hace que un matrimonio sea tan difícil. ¿Por qué es muy difícil el matrimonio en este tiempo? Estoy introduciéndonos al matrimonio desde una perspectiva de nuestra cultura y de lo que nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, vamos a ver unos versos por qué razón es que en este tiempo es tan difícil que un matrimonio sea exitoso. El apóstol Pablo habla de los días finales en esta carta. ¿Y desde cuándo comenzaron los días finales?
¿Desde cuándo comenzaron los días finales? Desde que Jesús se fue. O sea, más de 2000 años. Si en ese tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, ya eran los días finales, entonces estamos en los últimos días de los tiempos finales. Estamos más cerca del final de lo que estaba Pablo cuando lo escribió. ¿No es cierto? Entonces, 2 Timoteo 3, 1, 5 nos va a hacer entender por qué razón es que los matrimonios en nuestro tiempo no tienen éxito. Timoteo dice, Pablo le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Lo que comienza diciendo el apóstol aquí es que es muy difícil para este tipo de personas que son egoístas, a las que está describiendo, que son orgullosas y que se aman a sí mismas, puedan mantener relaciones duraderas. Es imposible. Tan solamente con esta primera descripción de las personas de los últimos tiempos, será muy difícil tener un matrimonio exitoso, ya que no se puede con una persona que es egoísta o que es orgullosa o que se ama a sí mismo tener este tipo de relaciones. Entonces, una de las características de los postreros tiempos o de los tiempos finales es la desintegración de la familia. Prepárate, porque en los últimos tiempos la familia será desintegrada. ¿Y no es lo que vemos ahora? Es lo que vemos con mucha claridad. Sigue diciendo el texto, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿No es lo que vemos ahora en los hogares? Hijos malagradecidos, desobedientes a los padres. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Ahora se dan cuenta por qué está tan difícil en este tiempo tener un matrimonio exitoso. Ahí está el resultado de lo que ya Pablo estaba profetizando de lo que pasaría en los tiempos finales, y eso es lo que estamos viviendo. Por eso digo, estamos en los días finales de los tiempos finales. El Señor está cerca, yo no sé. Yo veo lo que está pasando a nivel global, mundial. Todo lo que dijo el Señor está claramente pasando ahora. Todo el desastre que estamos viendo, el calentamiento global, todo lo que vemos en países que cómo están viviendo la gente, surge de este tipo de gente, de los últimos tiempos. Entonces, ¿habrá alguna esperanza para los matrimonios aun cuando está siendo atacado con estas manifestaciones de los tiempos finales? ¿Habrá esperanza? Donde ustedes vemos, y el ataque, hermanos, tenemos que aprender que los flancos son dos. Porque el ataque no solamente viene por fuera, porque vemos este ataque que nos bombardea desde afuera, donde hay inmoralidad. Yo con mi esposa siempre nos reímos cuando sale la siguiente novela, dice, y no te pierdas la siguiente novela donde habrá amor, infidelidad, no sé qué otros adjetivos más usan para describir lo buena que será la novela, pero todo es negativo. Me da risa. Porque a un cristiano no creo que le llame la atención y diga, infidelidad, asesinato, maltrato, uy, no te pierdas la novela que viene, porque eso es lo que nos transmite. Entonces vemos ese ataque desde afuera.
Vemos lo que sucede a nuestro alrededor y a nivel mundial. Es increíble los feminicidios, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Se ha desbordado esto. Y ahora la solución es matar a la mujer. Por eso digo, habrá esperanza para el matrimonio, siendo que todo esto, este bombardeo que viene desde afuera y bombardea el matrimonio, podremos durar siendo que se está cumpliendo esta profecía. ¿Y saben qué es peor? Cuando el ataque viene desde adentro, donde hay guerra de los sexos, donde una mujer intenta llevar los pantalones en la casa y ser ella quien lleve el dominio del hogar, o de un hombre que trate de dominar y controlar a una mujer. ¿Se acuerdan que el ataque puede venir de afuera, pero también puede venir de adentro? Cuando hay gente que quiere decirle a Dios, te equivocaste en los roles, yo soy aquí la cabeza, tú no sabes, es que tú no conoces a mi esposa. Dios se equivocó para algunas personas, como estableció. Y ahorita vamos a ir entrando a todo esto. Entonces, esto es más triste aún cuando lo vemos en los matrimonios cristianos. ¿Qué esperanza entonces hay en el mundo? Si ni siquiera en la iglesia podemos establecer los patrones que Dios ha dejado. ¿Qué esperanza tiene el mundo si ni siquiera la iglesia puede vivir el deseo de Dios que tuvo cuando puso un hombre y una mujer? Por eso digo, ¿habrá alguna esperanza? Lo que está viviendo el matrimonio es una pelea, hermano, por dentro y por fuera, donde esta profecía se cumple y cada vez vemos que se aproxima más y más. ¿Hay esperanza entonces? Lo que vivimos en nuestro tiempo, hermanos, es algo tan parecido a lo que vivían, ¿saben quiénes? Lo que vivían en el tiempo de Jesús, es muy parecido. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de un trasfondo judío. ¿Alguno judío acá? No. Bueno, vamos a ver a algunos cristianos que se parecen más a nosotros. Y porque nosotros no venimos de un trasfondo judío, más bien de un trasfondo romano católico. Porque yo soy católico, romano y apostólico. Así dicen los católicos, ¿no? Yo soy católico y soy romano, dice. Ha nacido en Lima o ha nacido en el centro, donde sea, pero dice que es romano. Y es, ¿qué más? Católico, romano y apostólico, ¿no? No sabe ni lo que está diciendo, pero es. Entonces, nuestro contexto es católico. ¿Sí o no? ¿Cómo llegó el catolicismo? A través de los españoles. Entonces, no tenemos una perspectiva muy clara del matrimonio, porque el matrimonio más se establece con el pueblo de Dios, ¿no? Con Israel, desde Moisés y desde Adán y Eva. Pero nosotros que tenemos más bien un trasfondo católico, no entendemos bien de dónde viene toda esta enseñanza acerca del matrimonio, porque tenemos un concepto del matrimonio basado en el catolicismo más que en el cristianismo mismo, ¿sabe? Nosotros estamos más formados católicamente cuando tenemos el concepto de matrimonio que el propio cristiano. ¿Cómo me estoy refiriendo de su origen? Porque el católico dice, y su enseñanza es que el hombre y la mujer fueron creados para reproducción principalmente. ¿No es cierto? Hemos sido creados para reproducirnos, ¿no? Llenar la tierra, ¿no? Pero en realidad no era eso, ¿no? Entonces, veremos por un momento, para poder entender mejor esto, algo de lo que Pablo enseña y que sucedía pues en la iglesia de Corinto, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo va a responder algunas preguntas, algunas interrogantes que ellos mismos los líderes de la iglesia de Corinto habían enviado a Pablo preguntando acerca de cosas. ¿Por qué?
Acuérdense que la iglesia de Corinto era una congregación como la nuestra, gentiles convertidos al evangelio. ¿Está bien? Nosotros somos gentiles, tenemos trasfondos culturales, y igual la iglesia de Corinto, que estaba ¿dónde? En Roma, ¿no es cierto? No tenía una ley matrimonial. No había una ley matrimonial para ellos. Ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El matrimonio como algo legal ni siquiera existía. ¿Está bien? Para los esclavos. Acuérdense que muchos de los cristianos que se convirtieron en Corinto eran esclavos. Y por eso muchas de las preguntas estaban relacionadas a su situación, a su estado civil. Un amo, hermanos, podía permitir lo que se llamaba en aquel entonces un contubernio. ¿Qué era esto? Era lo que se conoce como convivencia. O sea, lo que sucedía es que un amo tenía esclavos. Y si el esclavo te daba permiso para que estés con otra esclava, te permitía vivir con ella, como amo. Pero el día que alguien viniera a comprar a alguno de los dos, se acababa la convivencia. Si el amo decía, ya no quiero más que esta relación, ya, tú te vas por acá. O sea, dependían del amo 100%. ¿Se dan cuenta lo que vivían en aquel tiempo y en qué contexto se escribe lo que está diciendo Pablo a Corintios? No es lo mismo, ¿no? Porque ahora nosotros escogemos si queremos casarnos o no. Entonces, los esclavos vivían esta experiencia sin ceremonia, no se casaban y se terminaba tan pronto el amo lo decidiera. Ahora, también en aquel tiempo existía una unión que se llamaba el usus, y el usus era que si una mujer vivía con un hombre por más de un año, se convertía legalmente en su esposa, sin pasar ningún tipo de ceremonias, ¿ok? En nuestro país la ley, si no lo sabían, la ley de la convivencia, lo que se conoce como unión de hecho o convivencia voluntaria. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían que existe eso en nuestro país? Es una ley. Unión de hecho o convivencia voluntaria. Puedes entrar y ahí está, es un artículo de la ley del matrimonio en nuestro país, que se realiza entre un hombre y una mujer, que haya durado por lo menos 2 años continuos para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. O sea, se les concede o por ejemplo, una mujer puede reclamar derechos como si estuviera casada, si tiene 2 años de convivencia consentida. Dice consentida porque pues tú puedes obligar a una persona a vivir, ¿no? Contigo, manipulándola, no sé, pero es voluntaria. Entonces esa era parecida a la ley que también se daba en aquel tiempo en los romanos, usus, ¿ok? Que era el hecho de vivir con una persona y que en base a la ley ellos se convertían en una pareja legalmente casadas. Entonces, y había una tercera manera de casarse que se llamaba, que era llamado el matrimonio por venta, donde si yo por ejemplo tenía a mi hija y estoy así ahorcado hasta no más, podía venir cualquier hombre y ofrecer dinero por mi hija y yo se la vendía. También existía eso. Entonces se van dando cuenta del contexto en el que se desenvuelve el matrimonio en ese tiempo. Y finalmente, y esto se ve ya en las élites, ¿no? Esto ya se daba en las clases elevadas, ¿no? De élite elevado. Estas personas tenían una clase de matrimonio donde tenían una ceremonia. Unían sus manos, decían votos, hacían oraciones a Júpiter y a Juno, que eran dioses romanos, tenían anillos. Y si tú quieres tener información de esto que yo te estoy diciendo, puedes entrar a internet y buscar literatura romana antigua que habla acerca de la celebración y las ceremonias del matrimonio. Y vas a encontrar esto. Tenían anillos,
hacían votos, se tomaban de las manos. ¿Está bien? Un tal Aluz, alias, sacaba los cadáveres, dice, esto es una costumbre, ¿ya? Unos cadáveres, y decía que allí había un nervio desde el tercer dedo de la mano izquierda que terminaba directamente en el corazón. ¿Está bien? Y es de ahí donde nace la idea del año. De ahí se ponían el aro, en el tercero de la mano, porque este hombre que sacaba los cadáveres había comprobado que había un nervio que daba desde el dedo medio, tercer dedo, hasta el corazón. Entonces vemos que estas ceremonias también tenían guirnaldas, velos, flores y pastel. Entonces yo les pregunto esta mañana, ¿a qué se parecen estas bodas? A las de ahora. ¿Y ustedes saben de dónde vienen esas celebraciones? Yo tampoco sabía. Yo me he casado en un club, ya no me he casado en un templo, pero yo pensé que todo esto de los votos y todo esto venía pues del cristianismo. ¿Y ustedes saben de dónde viene? Del catolicismo, que sigue esta corriente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana lo va a estandarizar y va a trascender el tiempo. Por eso le digo que muchas de nuestras bodas, nosotros pensamos que así debería ser, pero es simplemente lo que siempre hemos heredado, ¿no? Como la Navidad, como hemos heredado una cierta de celebraciones que simplemente han sido romanas. Y como viene como esa corriente del catolicismo romano que hemos heredado nosotros, nuestra cultura, entonces pues pareciera ser que eso es lo que bíblicamente debemos hacer, y no es así. Hermanos, ustedes tienen que saber que si en aquel tiempo los problemas matrimoniales eran de por sí ya elevados, el divorcio en aquel tiempo era como una enfermedad, en nuestro tiempo se ha convertido en una epidemia. Del casi 100% de los matrimonios, casi el 90% termina en divorcio. Entonces digo yo, ¿hay esperanza para los matrimonios en este tiempo con todas estas corrientes, profecías que se han cumplido acerca de la maldad del corazón del hombre y la mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay esperanza o no? Claro que sí, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Tan fácil. Ir al Creador. Él tiene la respuesta. ¿Sí o no? Vamos al Creador. ¿Qué hizo Dios? Creó el universo. ¿Qué más? Creó nuestro mundo en el cual habitamos. ¿Qué más? Creó al hombre y a la mujer. Creó también el matrimonio. Entonces debemos volver ¿dónde? A ese origen, a la fuente, para realmente entender el propósito del matrimonio. Y hermanos, es triste porque aún siendo nosotros cristianos no hemos entendido ese propósito. Vivimos golpeándonos todo el tiempo, soportando ciertas cosas, ignorando realmente qué es lo que Dios tenía como propósito al establecer el matrimonio. Es que, como ya les dije, vivimos en un mundo donde el corazón del hombre se ha pervertido completamente, donde ideologías han surgido en cantidad y han afectado nuestra sociedad y han de alguna forma empañado la verdadera razón por la cual Dios estableció el matrimonio. Entonces, hermanos, veamos qué es lo que piensa el creador del matrimonio para saber de lo que se trata. Y para esto tenemos que ir ¿dónde? A la palabra, a las escrituras, ¿no es cierto? A la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios es el libro más antiguo que existe. El libro más antiguo que existe es la Biblia. Miren, es el único libro que ha sido traducido a más de cientos de idiomas.
es el primer libro que ha sido impreso. ¿Sabían ustedes eso? El libro que fue el primer libro impreso es el libro que tiene los registros, escucha bien, no se distraiga, que tiene los registros científicos más antiguos, que tiene los registros de antropología más antiguos, que tiene los registros de física, genética, psicología, gramática, literatura, poesía y más antiguo. Entonces lo que hemos venido viendo de las bibliotecas y bibliotecas que tú puedas visitar, no existe ningún libro que contenga todo lo que contiene la Biblia. Es increíble. Pero curiosamente, hermanos, la Biblia también es el libro más odiado. Es el libro más atacado. Es el libro del que la humanidad misma se burla. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿alguna vez ustedes han escuchado que alguien se burla del Corán? ¿Ustedes saben qué es el Corán? Es la Biblia de los musulmanes. Pero ustedes alguna vez han escuchado que alguien se burla de eso como se burla de la Biblia. ¿O alguna vez ustedes han escuchado hablar del Tripitaka de Buda? Nadie, ¿no? ¿O alguna vez alguien se ha burlado de los libros de Confucio? No, porque dice causa confusión. ¿Saben por qué? ¿Por qué nadie se burla? Porque la Biblia es el único libro, hermano, que contiene verdades absolutas. ¿Qué quiero decir con esto cuando digo verdades absolutas? Que es verdad y es verdad. No es relativo. ¿Está bien? Solamente la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. ¿Está bien? No son verdades relativas donde cada uno define su verdad. En este mundo todo es relativo, ¿sí o no? Lo que para ti puede ser negro, para otro puede ser gris. Y todo es relativo. Sin embargo, la Biblia te marca negro o blanco. Absolutos. No hay que interpretación ni nada. La verdad absoluta lo dice la Biblia, el único libro. Por eso es que es el más atacado. Porque lo otro te deja a la imaginación y a la interpretación que tú quieras darle y a poder hacer verlo desde tu punto de vista, desde tu cultura, desde lo que tú vives, desde tu niñez. Entonces, la Biblia es una antorcha, hermano, encendida en medio de las tinieblas y en medio de tanta mentira relativista de este siglo. Entonces, si queremos saber qué es el matrimonio, no hay que ir al psiquiatra. O no vamos a ir a la doctora Corazón. ¿Sí o no? ¿Ha visto esos que le escriben a la doctora Corazón para que le diga algo acerca de su matrimonio? Ni tampoco ir al psicólogo. El único que puede decir qué es el matrimonio es el creador del matrimonio, que es Dios. Nadie más tiene autoridad para hablar acerca de Él. Por eso es que hablo acerca de la Biblia. Y por eso es que tenemos que ir a su palabra para entender qué es el matrimonio. Entonces, vayamos a Génesis. Génesis es la palabra hebrea que significa orígenes, ¿no? Cada vez que tú veas Génesis significa orígenes, ¿no? Ahí podemos encontrar el origen del universo. Podemos también ver que algo que la ciencia jamás ha podido revelar, ¿no? La ciencia jamás ha podido revelar de dónde venimos. ¿Sí o no? Solo hay teorías que no han sido comprobadas. Todo lo que escuchamos es la teoría, ¿no? Pero nadie ha dicho así es, simplemente han quedado en teorías. Así que la ciencia jamás ha podido demostrar de dónde venimos, ni quiénes somos y tampoco a dónde vamos.
Este libro también nos revela, ¿qué más? El origen de la raza humana, el origen de la familia, del matrimonio, del pecado, de las naciones, de las lenguas. Si tú lees Génesis vas a encontrar el origen de todo esto, de dónde nace todo esto, de la creación humana, del mundo y el universo. Entonces veamos cómo Dios estableció la familia y el matrimonio, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Génesis 2:18 dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Después de que Dios, dice la palabra, vio que todo lo que había creado era bueno, se dio cuenta que había algo que no era tan bueno. Y Él lo dijo, ¿no? Y cuando Dios dice que algo no es tan bueno, es porque no lo es. Y dijo Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Y si Dios lo dice, hay que tomarlo en serio. Cuando Dios forma a Adán, deja escrito por el Espíritu Santo a través de la palabra revelada que no era bueno que él esté solo. ¿Está bien? Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Quién lo escribió? Un hombre, sí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos da a entender desde el principio de la creación que creó a Adán, escucha bien, y no le trajo a Evo, o no le trajo a Jorge, ¿no? Desde la creación Dios está diciendo que Adán le trajo a Eva, no le trajo a Jorge. ¿Qué quiero decir con esto? De que desde la creación Dios hizo hombre y mujer, no le trajo otro hombre. Desde ahí, desde el inicio queda establecido de que Dios creó hombre y mujer. Porque si hubiera dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea, y le manda a Jorge, ¿no? Para que los dos anden en el jardín del Edén de la mano, ¿no? No, trajo una mujer. Entonces, Dios crea un hombre con órganos reproductores masculinos para poder reproducirse, ¿no es cierto? Para formar una familia con otro ser humano con órgano reproductor femenino. Eso es lo que estamos viendo en el inicio de la creación. Con otro ser humano, escucha bien, 100% diferente, emocional, psicológica y físicamente distintos. Y este es un misterio que el que lo llega a descubrir va a descubrir la razón verdadera del matrimonio. Si tú, mujer, o tú, varón, piensas que somos iguales, hombres y mujeres, estás equivocado. Tanto el hombre es una creación especial de Dios y la mujer es otra creación especial de Dios. Totalmente distintos, dos mundos distintos. Física, no nos parecemos físicamente, el hombre no tenemos cadera, empezando por ahí. Es loco, ¿no? Pero físicamente no somos iguales, los hombres no tenemos senos. Porque Dios ha creado a la mujer con un fin y al hombre también con un fin. Tampoco somos psicológicamente iguales. Para los hombres las mujeres están locas. Para las mujeres los hombres somos unos enfermos. ¿Sí o no? Psicológicamente no somos iguales tampoco. Somos totalmente distintos. Emocionalmente, las mujeres son mamás, siempre. ¿Sí o no? Los hombres son hijos. Siempre quieren ser hijos. Y la esposa tiene que estar como un hijo ahí dándole. Y el hombre a veces también piensa en su vida emocional, es como un niño. Ya quiere ir, ¿no?
La mujer es más, mamá, no, es que, o sea, hay una diferencia aún en las emociones. Y no me digan que no, porque ustedes lo viven a diario, los que están casados. A veces el hombre son como un niño, yo quiero, es que yo quiero. Oye, no alcanza la plata, es que yo sí quiero mi celular. Pero está muy caro. No, pero es que no importa. Y están como los niños, ¿sí o no? Y la mujer dice, mi amor, no hay ni para, no, necesitamos para la ropa de los niños, el colegio. No, yo quiero. Está el otro está aquí como un niño, ¿sí o no? A veces los hombres son así, se portan como niños. Porque somos emocionalmente también distintos. Y eso es algo que tú debes estar convencido. ¿Habrá un entendimiento entre nosotros? Dios mío. Solo nos toca aceptar esa realidad. Cuando yo veo a veces a mi esposa, mira, yo tenía una comunicación muy bonita con Catalina. Y yo siempre le decía, amor, quiero entenderte. Ayúdame a entender. Y yo te voy a ayudar a que me entiendas un poco. Mira, cuando tú necesites algo, yo siempre le digo a ella, no me guapé, no vengas así todo. ¿Qué cosa? O sea, que cuando tú vienes así, o me vienes a guapear así, Dios te ha dado otras cosas, encantos, para que tú me convenzas. Pero si tú vienes así, todo así, todo a gallo, todo, ¿qué cosa? ¿Por qué? No, pues eso, yo siento que estoy frente a otro hombre. Pero si tú vienes, amor, mi vida, hola, y usas más bien tu seducción, lo que Dios te ha dotado, tú dices, uy, estoy irresistible, ¿no? Hay una reacción distinta en el hombre que cuando vienen así, ¡ay, qué cosa! O sea, es distinto. La Biblia habla que la mujer es el vaso más frágil y que el hombre somos unos porongos, ¿no? Nada más ahí de dos floreros. Eso es así todo. O no, esas, ¿cómo se llaman esas ollitas para cocinar? Esas ollitas de barro, sí. Entonces, esas diferencias hay que disfrutarlas. Qué lindo es cuando la mujer se siente protegida por el hombre. Y el hombre se siente pues Superman cuando protege a su esposa, pues, ¿sí o no? Te sientes el macho, pues, de verdad. Pero no es al revés, pues, ¿no? Aquí a veces hay hombres que se sienten machos porque le meten golpe a su mujer, porque le golpean y levantan la mano. Eso no es malo. El hombre su naturaleza es protección. La mujer, ser protegida. Por eso también a veces sucede que cuando la mujer quiere salirse y no, pues yo mismo soy acá, yo soy la que voy a hacer la cosa, es el otro, no. Dios no te ha creado para eso. Y ahorita vamos a meternos más en este tema para ir descubriendo. Solamente quería hacer esta aclaración para que disfrutemos las diferencias con las que Dios nos ha creado. Entiéndelo y entiéndelo para siempre. No somos iguales en ningún aspecto, ni física, ni espiritual, ni emocional, ni psicológicamente. Somos completamente dos mundos distintos. Está en cada uno de nosotros descubrir o intentar descubrir para poder vivir relaciones que nos aporten a disfrutar del matrimonio. Entonces, ambos somos creaciones especiales de Dios, ¿ok? Entonces, yo digo una cosa. ¿Cómo hizo Dios a Adán? No tenía pecado Adán. Lo hizo perfecto. Escuche bien a los hombres, sobre todo esta mañana. Si Adán era perfecto y Dios lo observó y dijo, no es bueno para él estar solo, y eso que era perfecto, si Adán, siendo perfecto, necesitaba a Eva, nosotros que ahora estamos pero perdidos en el pecado, ¿cuánto más? ¿No es así? Él era perfecto y Dios dijo, no es bueno que este hombre esté solo. Ahora imagínate nosotros que estamos bajo esa condenación del pecado. ¿Cómo será para nosotros? Mucho mayor la necesidad de tener. ¿Ok? Ahora, hay una sola excepción en este sentido, ¿ok? Y la vamos a encontrar en 1 Corintios 7, 7, 8. Mire, solamente hay una enseñanza bíblica que habla acerca de que
Dios te deja a ti o te da la oportunidad o el privilegio de no necesitar otra persona. ¿Ok? 1 Corintios 7, del 7 al 9 dice: sin embargo, dice Pablo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico. ¿De dónde? De Dios. A veces Dios ha capacitado a personas con este don que se llama el don de continencia. Es un don que Dios te lo da para que tú no te veas atraído ni por mujeres ni por hombres. ¿Está bien? Entonces tú no te ves atraído por nada, pero es un don de Dios, por si acaso. No es que Dios te dice: no, yo no quiero que tú te cases, pero estás codiciando por todos lados. No, es un don especial de parte de Dios, y Pablo lo experimentó. Por eso dice: así que les digo a los solteros y a las viudas. Cuando habla de estos solteros y las viudas, por si acaso está hablando solteros y viudas. Viudas son las mujeres que ha muerto su esposo. Y cuando habla de los solteros, habla de los que eran casados, pero que ya no lo eran más, por razones, porque murió la esposa, o porque, acuérdense, que en aquel tiempo se le permitía dar carta de repudio. ¿Está bien? Está hablando de estas dos personas que en su pasado estuvieron casados, pero que ahora no están más. Por eso están los solteros y las viudas. Después, más adelante, va a hablar de los solteros vírgenes, o sea, que jamás se casaron. Si ustedes leen todo el texto de 1 Corintios 7, ahí Pablo va a hablar de cada grupo. Pero en este grupo específicamente está hablando de los solteros que se han separado por alguna razón y los que han enviudado, ¿no? Entonces dice: es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a la definición. Ahora el apóstol está diciendo, y ustedes sabían, y acá hay muchos ¿ustedes sabían que Pablo era casado? ¿Qué está diciendo? Yo tampoco no sabía, pero para eso se estudia la Biblia. ¿Saben por qué llegan a esa conclusión? Pablo era miembro ¿de quién? Del Sanedrín. Según la ley judía, para que tú seas miembro del Sanedrín, tenías que ser casado. No podía haber un soltero en el Sanedrín. Entonces, según lo que los estudiosos de las Escrituras llegan a la conclusión de que Pablo, antes de que Jesús lo llamara al ministerio, Pablo había enviudado. Por eso ustedes se dan cuenta que él habla del don, y automáticamente con ese llamado viene el don de continencia para Pablo, porque había una tarea específica para él. Por eso él va a decir: yo me gustaría que todos fueran como yo, que no necesito casarme. ¿Por qué? Porque tenía el don de continencia. Pero, como les voy a repetir, ese don lo da Dios a las personas que tienen una tarea específica. Hay misioneros que salen al mundo a predicar y no tienen tiempo para nada, y Dios les da ese don. Entonces, es por eso que llegamos a esta conclusión de que Pablo fue llamado. Porque miren, yo le digo una cosa: si Pablo no hubiera enviudado, la otra conclusión sería que abandonó a su familia. Porque, escúcheme bien, la ley judía, ustedes saben cómo eran los judíos, sobre todo los fariseos. Eran ¿qué? Estrictos en la ley, no más. Entonces, no hay aquí una especulación acerca si él era casado o no. La conclusión es que él era casado, porque para ser parte del Sanedrín había que ser casado. La otra conclusión es que enviudó. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado al ministerio.
La otra conclusión sería que abandonó a su esposa, y no creemos que Jesús haya dicho a Pablo: abandona a tu esposa porque te voy a llamar al ministerio. Tampoco creemos que eso pasó. Por eso llegamos a la conclusión de que enviudó. ¿En qué momento? No sabemos. Pero que era casado, era casado. ¿Ok? Entonces lo que vemos aquí es que es posible vivir sin casarse, pero solo si tienes el don de continencia. Esa es la única cláusula que da Dios para decirte que no es necesario casarte, pero a todos los demás nos manda a casarnos. A todos. No hay ninguno que se pueda quedar sin casarse. Todos tenemos que casarnos. Porque el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia, el favor de Dios. Así dice la palabra. Esa es la esposa para el hombre. Entonces, esto es una obra sobrenatural, escucha bien, solo dada a los hijos de Dios. Porque el don de continencia no se le da a cualquiera, solo a los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. ¿Está bien? No es que yo digo voy a hacerlo, no. Es una obra de Dios a través del Espíritu Santo derramando este don en tu vida para que tú puedas hacerlo. Entonces, Dios concede a Pablo una tarea específica después de enviudar, ¿no? Y era la voluntad de Dios que él no se volviera a casar, sino que más bien fue llamado al ministerio. Pero ustedes saben que hay una religión que prohíbe que los hombres y las mujeres se casen para poder servirles, ¿no? ¿Sabían que hay una religión o no? ¿No sabían? Los católicos, ¿no? Ellos hablan de que para servir a Dios tienes que estar alejado de la sexualidad. Y es curioso, ¿no? Porque ¿quién fue el primer papa para los católicos? El apóstol Pedro. ¿Basado en qué? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Todo hay una transgiversación de las escrituras. Y qué curioso, ¿Pedro era casado o soltero? Casado. ¿Por qué sabemos que Pedro era casado? Porque Jesús sanó ¿a quién? A su suegra. No sé si le hizo un favor o no a Pedro, pero la sanó a su suegra. Y si él tenía suegra, tenía esposa. Entonces, ¿por qué los papas ahora en la actualidad no pueden ser casados? Si su primer papa, según ellos, fue casado. Qué loco, ¿no? Cosas que vivimos en este tiempo, ¿no? Esto es antibíblico, ¿qué? Porque la Biblia ordena que si no tienes el don, ¿tienes qué? Por eso también vemos en las noticias que salen infinidad de niños, ¿no? Denunciando que han sido violados por los curas, por las monjas. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el don de continencia, pero los forzaron a pensar que esa era la forma de servir a Dios y terminaron envueltos en sus pasiones, ¿no? Ahora, uno sabe muy bien si tiene el don o no. Uno lo sabe. Si se te van los ojos, tú no sabes, uno se conoce. Ahora, permítanme decirles algo más, que esto es muy importante con relación a este don dado por Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos y actuamos muy equivocadamente en cuanto a este don, porque pensamos que el no casarse es malo. ¿Sí o no? Muchos pensamos que el no casarse es malo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos, familiares, que siempre lo fastidiamos con crueldad y le decimos, oye, se te está pasando el tren? ¿No? Pero Pablo va a decir en esa misma carta a Corintios 7 que ¿por qué él recomienda ser soltero mejor? ¿Por qué? Para no tener aflicciones de la carne. Porque dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, el cómo agradar a Dios. Pero el casado tiene otras prioridades, que es agradar a su esposa. Entonces tampoco pensemos que es malo que alguien se quede soltero,
Porque si Dios le ha dado ese don, es para servirle. Pero muchos de nosotros, yo he visto pues en las diferentes iglesias que hay hermanas o hermanos que no se casan, pero que están sirviendo a Dios, y todo el mundo, pobrecito, dice, no se casó, sí, se quedó soltero, no, sí, pobrecito. Muy mal ese vocabulario de parte de nosotros, porque Dios nos llama a cada uno para algo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen a Jesús, cuando Jesús está hablando acerca del matrimonio, cuando le vienen a preguntar los fariseos acerca de quién será la esposa de los 7 hermanos que pasaron? Y los discípulos, ¿qué le dicen a Jesús? Uy, así es mejor no casarse. Y Jesús le dice, papito, este privilegio no es para todos, le dice, hablando del don de continencia. Ese privilegio de no casarse no es para todos, le dice. Y le dice privilegio. Entonces, cuidado con eso de estar maltratando a nuestros hermanos que tal vez Dios sí los ha llamado y que no necesitan, no se sienten atraídos por nadie. Tienen el don y están solamente abocados a servir a Dios. Y eso es positivo, 100% positivo. Entonces, que no nos vendan ese cuento antibíblico que para servir a Dios hay que estar soltero. ¿Ya? Es más, Pablo le dice a Timoteo y a Tito, ¿qué les dice? Que el pastor debe ser casado. Cuando Pablo le escribe a Tito y a Timoteo en relación a la iglesia, les dice, hey, el pastor de la iglesia tiene como requisito ser casado. Así que no nos vendan la idea de que para ser un servidor de Dios, un predicador de Dios, tienes que ser soltero. ¿Ok? Entonces, volviendo a Génesis 2, el primer nombre que se le da a la mujer estará o va a estar relacionada con su rol en el matrimonio durante toda su existencia. Así que abran los oídos, mujeres. Dice, haré una ayuda ideal para él. La palabra ayuda ideal en el hebreo, hermanos, significa, escucha bien, la traducción literal original es influencia o fuerza adecuada o idónea para el ser humano. Esa es la traducción original de lo que habla la Biblia cuando dice ayuda ideal, influencia, fuerza adecuada, idónea para el ser humano. En otras palabras, la mujer es la creación, escucha bien, más poderosa que Dios hizo para influenciar en el hombre. La fuerza más poderosa que Dios ha creado para influenciar en la vida del hombre. Nadie que pueda tener una influencia más grande en este mundo es tu esposa. Ella es la que ha sido llamada a ser la que influye en tu vida. Ahora, estas influencias pueden ser positivas, negativas. Pueden ser malas o buenas. Para los jóvenes, en esta mañana el matrimonio son 2 mitades, ¿ok? En otras palabras, estamos incompletos. Y esas 2 mitades se encajan perfectamente, pero dentro de la voluntad de Dios. Significa que cuando Dios te muestra la pareja para ti, va a encajar exactamente. Pero ¿qué pasa cuando uno anda probando? Ay, esta encaja, no encajó, saca. Viene otro, hoy trato de encajar de nuevo, no encaja. Y estamos así, esto es para los jóvenes, tratando de buscar con quién encajar. Y peor aún, cuando te involucras con personas que no conocen a Cristo, que no son creyentes. La Biblia dice que no debe mezclarse la luz con las tinieblas, que no debes mezclar los hijos de Dios con los hijos del diablo. Y cuando decimos hijos de Dios somos porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, y según Juan 1:12 dice que a los que creyeron y los recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios.
¿Y por qué decimos hijos del diablo? Porque Jesús lo dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque solamente las cosas que él quiere, ustedes hacen. O sea, cuando tú vas en contra de Dios y más bien haces lo que el diablo te dice que debes hacer, te constituyes un hijo del diablo. ¿Ok? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Que no te vendan cuentos de que después Dios lo va a salvar. Tú no puedes forzar a Dios a que haga cosas. Tú no puedes planear y decir, yo me voy a meter a Dios y ahí yo lo convierto. Tú no conviertes a nadie. No tienes el poder para hacerlo. No puedes torcer el brazo a Dios y pensar que Dios te va a complacer a tu desobediencia. ¿Ok? No podemos condicionar a Dios o que cambie su manera de pensar. Si tú entras en este tipo de relaciones y permites que pasen los límites, ya que no tienen en cuenta a Dios los que no conocen a Cristo, y permites que pasen del límite y entregas aún tu cuerpo a otra persona, a dos o tres, ya sea mujer o hombre, antes de casarse, traes a tu vida personas que no encajan según el plan de Dios. No son las que Dios ha destinado para ti, para que sea tu compañero o tu compañero. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a ver entonces, ya que Dios creó al hombre y anuncia que necesita traerle una mujer. Veamos de dónde saca Dios a la mujer. ¿De dónde la saca? ¿De una revista? ¿De una discoteca? ¿De dónde la saca? ¿De una pollada? Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Ojo aquí, dice que Dios hizo dormir a Adán, ¿no? Y qué pena, porque a veces pues Dios tiene que hacernos dormir para que no estemos ahí buscando pareja, porque el hombre cuando está en plena adolescencia quiere tener novia como sea. ¿Sí o no? Y cuando es joven también, y cuando es adulto también. Entonces dice que Dios hizo caer a Adán en profundo sueño. ¿Para qué? Para que no ande buscando. Pero Adán no estaba buscando pareja, porque ni sabía que podía existir una mujer. Entonces, el mensaje de Dios aquí es tan claro, hermanos, y directo. No debemos andar buscando. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando a ver una pareja ideal. El problema es que cuando andamos buscando pareja, siempre vamos a encontrar la persona equivocada. A diferencia de que cuando Dios te la trae, sin que la busques. Pregunto, ¿quién escoge mejor, tú o Dios? Entonces aprendamos a esperar en Dios, y esto es para los solteros. Y tenemos un ejemplo de esto en Génesis. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Abraham cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac? ¿No? Manda a su criado y le dice, ve a su familia, y de ahí el criado cuando llega empieza a rogarle a Dios y le dice ciertas pruebas para demostrar quién era la mujer. Le tenía que dar de tomar agua a los camellos, ser amable con él, ¿no? Entonces él le invita a ella y ella llega, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando ella viene, ya está viniendo hacia él, apareció ella cubierta, como en aquellos tiempos, ¿no? Su carita, todo cubierta, ¿no? Tapado su rostro, y acá para las chicas, ¿no? Dice que estaba tapada, estaba cubierta. No como ahora, ¿no? Ahora hacen todo lo contrario, ombligo al aire, todo al aire, escotes al aire,
Porque mientras más uno muestra, pues atrae más. Pero si esa va a ser la forma en que quiere una chica atraer un hombre, estate seguro que van a estar como moscas en mango, ¿no? Pero una serie de pervertidos van a estar atrás tuyo. Pero un hombre que realmente quiere una relación seria contigo jamás se acercará pues atraída por el cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie quiere una esposa así en el futuro, ni mucho menos una madre para sus hijos así. Entonces debemos entender de que hay un corazón que debe causar impacto. Y cuando un hombre se siente atraído por el corazón de la mujer, entonces tienes asegurado un hombre que te ama. Porque por el cuerpo pueden venir multitudes, déjame decir. Uy, vas a tener likes en el Facebook. Ay, me pusieron like. Porque se ha puesto pues, prácticamente ya nada, la imaginación, todo está ahí ya. ¿Quién no te va a poner like? Pues? Claro. Entonces, eso es para las chicas. Entonces Dios de la costilla que tomó del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. ¿Quién fue primero, hermanos? ¿El huevo o la gallina? ¿Estás seguro? ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. ¿Y el huevo? ¿De dónde salió? Y así estaremos todo el día discutiendo quién fue primero. Nadie va a contestar eso, ¿no es cierto? El origen de la vida nadie te lo puede decir. Pero la conclusión de todas sería, para todos nosotros, es que es la mujer. ¿Quién no ha nacido de una mujer aquí? Todos hemos nacido de una mujer. ¿Sí o no? Entonces esa sería la conclusión para todos nosotros. Venimos de una mujer. Menos, ¿quién? Adán. Menos Adán. Dios comienza la creación humana sacando de un material genético del hombre para hacer una mujer. ¿Se dan cuenta? De un hombre usa su genética, saca una costilla para hacer una mujer, ¿no es cierto? Y así forma a Eva. Miren, han pasado miles de años, hermanos, para que descubramos, los científicos descubran que el varón tiene ¿cuántos cromosomas? 2 cromosomas. ¿Sí o no? X y Y. ¿No es así? Y la mujer tiene también 2 cromosomas. Es XX. XX. El hombre es XY y la mujer es XX. ¿Está bien? Ahora miren esto. Si Dios hubiera sacado al hombre del material genético de la mujer, mira bien, jamás pudiéramos habernos reproducido. ¿Se dan cuenta? Porque para que nazca un hombre necesitas una Y. ¿Me dejo entender? Si Dios hubiera creado primero a la mujer tiene 2X. ¿De dónde sacas la Y para el hombre? Sin embargo, Adán era XY y Dios tomó 2X de Adán y sacó a Eva. Pero recién después de muchos años, los científicos han llegado a esa conclusión. Entonces, ¿qué decimos? Que la Biblia tenía razón hace 5.000 años. Qué increíble, ¿no? Nada se le ha pasado a Dios. Entonces, hermanos, nos podemos reproducir gracias a eso, gracias a ese cromosoma Y. Necesitamos esos 2 cromosomas para poder hacer tanto hombres como mujeres. ¿Está bien? Génesis 2:24 dice, ¿el hombre qué? Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los 2 se convierten en uno solo. Vamos a ver 3, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tenemos? Uy, Dios santo. Hay 3 causas por las cuales existe el matrimonio y Dios
así lo quiso, ¿ok? La primera es que el matrimonio es decir adiós a mamá, a papá, a los hermanos, a la mascota, a la familia. Esas son una de las primeras cosas que trae el matrimonio. Adiós, mamá, papá. ¿Sí o no? Tú puedes decirle a tu padre, a tu madre, muchas gracias, papá, mamá, por todo lo que hiciste por mí, por darme todas las necesidades. ¿Ok? Te voy a honrar por siempre. Pero ahora estoy casado. Y después de Dios, mi esposa es la persona más importante de mi vida. Esa es la pura verdad y es el propósito del matrimonio. Adiós mamá, adiós papá. ¿Eso significa que los deshonres? No. Hay que honrar al padre y a la madre, dice la Biblia. Pero la persona más importante ahora se vuelve tu esposa, tu esposo. Mi prioridad después de Dios debe ser mi esposa o mi esposo. No mi mamá, no mi papá, no mis hijos. Primero Dios, después mi esposa y tercero mis hijos. Eso es el propósito y el plan de Dios en el matrimonio. Algunos se separan por culpa de los hijos, porque dan prioridad al hijo y terminan, pero no es el plan de Dios así. Primero es Dios, esposo, esposa, hijos. Ese es el orden. Entonces, los hombres debemos enseñar a nuestros hijos que su madre está antes que ellos y al revés. Ese es el plan de Dios. Su esposa debe ser la prioridad, que nada los puede separar. Que yo amo a Dios, automáticamente después a mi esposo o a mi esposa. Si nosotros, hermanos, seguimos este diseño según Dios y le doy a mi esposo y a mi esposa el lugar que Dios le dio, porque ese lugar no se lo das tú por si acaso, ese lugar se lo ha dado Dios a tu esposo y a tu esposa. Ahí lo ha colocado porque Él tiene un propósito cuando hace esto. ¿Cuántos de nosotros vamos a visitar a nuestras familias y cuando está tu papá o tu mamá y hablan mal acerca de tu esposo o tu esposa, qué es lo que debes hacer tú? ¿Qué hacemos cuando nuestros padres hablan mal de nuestras esposas? Si es que ella tiene el primer lugar después de Dios, tendré que decirles lamentablemente a mis padres que si no dejan de hablar mal, no regreso a visitarlos jamás. Ese es el orden. Pero hay algunos que permiten que los padres intervengan y que den su apreciación y digan y se metan dentro del matrimonio y le dan más peso a lo que dice y no vive el compañerismo y no hace respetar la posición que Dios le ha dado a tu esposo o a tu esposa. Entonces, créanme que Dios va a honrar los matrimonios si podemos entender y ponemos en práctica estos principios espirituales. Los esposos debemos entender que nuestra principal oveja, ¿quién va a ser? Nuestra esposa. Así que no andes buscando tantas ovejas si no has podido atender a la primera oveja que Dios te ha dado. Somos los pastores de nuestra casa. ¿Qué hacemos pastoreando a otras gente si nuestra propia familia no es pastoreada? Eso es completamente contrario a lo que Dios quiere. Entonces, nuestra prioridad es esta. Hay muchos que tienen cargos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que son líderes en la iglesia, pero la responsabilidad en la casa
ha sido relegada. Eso tampoco es de Dios. Y esto es algo para los padres, ¿no? Debemos seguir el mandamiento de que debemos dejar que nuestros hijos se vayan. Te casas, te vas. No solamente es que el hijo y la esposa dicen gracias por todo, nos vemos, porque eso es lo que el patrón, el diseño que Dios ha hecho, sino que el papá y la mamá entienden también que es un diseño de Dios. No te puedes quedar aquí, tienes que irte. Es un patrón bíblico. Porque a veces los papás no quieren soltar a los hijos, no quieren tener como gallina a los pollitos. Y eso no es bíblico y no es una bendición. No hay nada más hermoso ver a los hijos, a los nietos, venir a visitarles, honrarles y todo. Pero el mensaje bíblico es: el que tiene padre, el que se casa debe dejar. No dice abandonar, dice dejar. Porque si tú tienes a tu padre, a tu madre enfermo, no pues, sí, es que yo tengo que ir con mi esposa y dejar a mi padre botado. Hay situaciones. Pero el diseño bíblico es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio tiene que estar dispuesto y los padres también tienen que entender eso. Tienes que entender que los hijos no son nuestros, son prestaditos. ¿Sí o no? Nadie dice amén. ¿Sí o no que hay que entender esto? El segundo lugar, ya voy a acabar, son 3 nomás. El segundo lugar, el matrimonio es una unión entre 3 personas. ¿Cómo así? A ver. 3 personas. En el huerto, ¿quién estuvo? Dios crea a Adán y le trae a la novia. Venga para acá. Te presento a su novio, los caso. Y en el primer matrimonio fue en el huerto del Edén. ¿Quién los casó? Dios. Sus pactos es un pacto. El matrimonio es un pacto que hacen 2 personas delante de Dios. Ahí comienza el matrimonio. No hay otro. Si tú no tienes a Dios en tu vida, en tu matrimonio, yo digo, si el Creador no está presente ahí en el evento matrimonial, ¿de qué te sirven las ceremonias? Tu pacto es delante de Dios, y ahí es donde digo que hay 3 personas que dan inicio al matrimonio. Si todavía no está Dios en tu matrimonio, yo te recomiendo que de una vez tú digas: Dios, entendido que el matrimonio fue creado por ti. Y si eso es lo que yo necesito, falta la tercera persona. Y acabo de poner un ejemplo rapidito, ¿ya? Por ejemplo, miren lo que dice. Cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, la palabra unirse en el hebreo original, ¿saben cuál es? Es como cuando tú agarras un papel, lo untas con goma o con cola y lo pegas a otro papel. Eran 2 papeles, ¿sí o no? Pero le echas goma y lo pegas entre los 2, se seca. A ver, sepáralos. Cuando los separas, ¿qué va a pasar? Uno empieza a romper el uno al otro, ¿no es cierto? ¿Saben quién es la goma? Dios. Dios une y ya no los ve como 2, sino como 1. ¿Se dan cuenta que tú puedes haber tenido relaciones fuera antes de casarte? Pero eso no es el matrimonio. El matrimonio es cuando tú te paras delante de Dios y están los 2 y dicen: somos plenamente conscientes de que hay un creador del matrimonio, queremos que Él sea el que nos una. Por eso dice: lo que Dios unió. No dice lo que el pastor unió, lo que el sacerdote unió, lo que el padre unió. ¿Quién unió? Dios. No lo separa el hombre. Por eso vemos tantos divorcios. Porque hay parejas que jamás Dios los ha juntado, solamente se han juntado porque ellos quieren. Pero cuando Dios te une,
entonces no hay forma de soltarse. ¿Está bien? Entonces, hay algunas personas que se unen por voluntad propia, pero después simplemente terminan separándose, ¿no es cierto? Porque no buscaron lo sólido que es el pegamento que solo Dios puede dar. Ahora, al estar unidos, el uno solo quiere decir, cuando yo estoy unido, ya no puedo decir mis logros, ya no es mí, ahora es nuestro. No puedo decir mis triunfos, es que yo lo hice. Son uno, son mis frutos, el fruto de mi esfuerzo, no, son uno. Es así como Dios lo ve. Son los de ella, pero también son los de él. Son los de él, pero también son los de ella. No es individual jamás, siempre son los dos. Y aquí quiero aclarar que algo con relación a las esposas de los pastores, ¿no? Siempre pensamos que las esposas de los pastores tienen que estar involucradas en el ministerio. Y déjame decirte que nosotros hemos aprendido, cuando conversamos con Pastor Joel, él nos enseñó esto, que no es así, no es verdad. El que ha sido llamado al ministerio soy yo. Mi esposa es mi ayuda idónea, mi ayuda ideal. ¿Está bien? Su labor es ser mi ayuda en lo que yo emprenda. No es que haya sido llamada al ministerio conmigo. Ahora, que si Dios la llama al ministerio sin que deje de hacer su responsabilidad principal, entonces me saqué la lotería. ¿Está bien? Excelente. Qué bueno. Pero no es una obligación de las esposas, de los pastores, tener que tener un ministerio obligatorio. No es verdad eso. ¿Ok? El ministerio más importante de la mujer casada es ser ayuda ideal, idónea. Si no te gusta, quéjate con Dios. ¿Está bien? Tú has sido creada para ser ayuda ideal, idónea para tu esposo. Principalmente esa es su tarea. ¿Se dan cuenta? Pero hay mujeres que no, yo quiero. Ya, pues ya, todo quieren. Tranquila. Ya cumpliste tu rol de ser ayuda idónea, ideal para tu esposo. No, es que yo he sido llamada al ministerio. Ya cumplí. Dios no te va a llamar y te va a decir, ay, qué lindo el ministerio hiciste. No, y tu primer responsabilidad era ser ayuda idónea. ¿Lo hiciste? No, es que yo estaba ocupada haciendo otra cosa. Para lo que yo te puse al lado del hombre es para que cumplieras ese rol principalmente. Lo demás no es tan importante si cumples este primero. Si no te gusta, quéjate con Dios, porque Él es el que lo estableció. Tal vez se equivocó. Y último y tercer propósito: el ser y serán una sola carne. El matrimonio es la única dimensión donde se permiten las relaciones sexuales. Ante los ojos de Dios solo es aprobado el sexo dentro del matrimonio. No crean que estos cuentos donde se les dice que es bueno primero probar, para probar a ver si me va bien y después me caso y veremos si es la persona ideal. No puedes probar el pastel sin antes haberlo pagado. Tú no vas a ir al pastelero y vas a decir, si me gusta te lo pago, si no, no. No, paga primero, después que hayas pagado te lo llevas. ¿Sí o no? No podemos nosotros decir que eso es lo ideal. Dios es un Dios fiel y Él sabrá bendecirte en tu matrimonio si es que tú crees y confías. Miren, yo siempre he pensado que el matrimonio es un paso de fe, hermanos. Porque todo el mundo idealiza, ¿no?, el matrimonio, pero el matrimonio es un paso de fe. ¿Cómo? Tú dices, no sé lo que va a pasar, porque me voy a casar con una persona imperfecta, no sé lo que pasará, pero confío en el creador del matrimonio para tener éxito en él.
¿Se dan cuenta? Es un paso de fe. Yo no sé lo que la persona que me va a tocar, no sé si acá 1, 2, 3 años cambiará y será y se volverá un patán y no sé. Pero mi paso de fe es, me uno a esta persona, pero añado el ingrediente que se llama Dios, el principal, la goma que necesito para que, dando ese paso de fe, digo, no sé, somos 2 seres imperfectos juntándose, pero hay un Dios perfecto con nosotros para escribir nuestra historia en su presencia. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia? Entonces, hermano, Dios permite esta unión y Él santifica esta unión. ¿Ok? ¿Está bien? Dios santifica cuando tú te juntas con tu esposo en las relaciones. Hay una santificación y Dios participa, ¿sabes? Porque es un acto que es solo en presencia de Dios. Pero cuando es fuera del matrimonio, Dios dice, no es de su agrado, ¿ok? Entonces aún mira, dice, es más, dice aún la palabra, cuando una mujer o un hombre conocen a Cristo después de haberse casado, o sea, tú conoces a Cristo ya después conozco a Cristo, después que ya tengo mi pareja conozco a Cristo, ¿no es cierto? Y tienen relaciones con el esposo o la esposa, dice la Biblia que son santificados. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 7, 13, 14. Si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, o sea, no se quiere separar, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. ¿No? ¿No está? Y el esposo creyente da santidad a su esposa. ¿Se dan cuenta? Santidad. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver eso con santidad? Cuando es delante de Dios, Dios lo santifica. ¿Está bien? Entonces, termino con esto. Y ahora sí termino, se lo prometo. Porque ya no hay más ya. Solamente hemos hecho toda esta rápida, porque yo les aseguro una cosa. Y estoy pensándolo bien. Porque al ver el tema es tan amplio. Yo lo he tocado así rápido, pero es muy amplio. Y estaba hablando con mi esposa y orando también, porque tengo en mi corazón abrir unas reuniones para que sean para los matrimonios. Para hablar de este tema más, es que no puedo hablar más profundamente porque hay niños, entonces, sin embargo, si tenemos este espacio donde podemos estar hombres y mujeres, podemos abrirnos más, preguntar y todo lo demás, ¿no? Sería un espacio, un tiempo muy bueno. Seguiremos entonces adelante haciendo este estudio acerca de, ya hemos visto el matrimonio y veremos entonces ahora sí la siguiente semana qué es el adulterio. Ahora que tendremos un panorama un poquito más amplio de lo que es el matrimonio, podemos saber qué es también el adulterio, ¿ok?